Hola amigo, un nuevo programa de nuevo de Letras de Café. Realmente hoy me siento muy agradecido conmigo mismo y también muy emocionado por entrevistar no solamente a un amigo, sino a un editor que está haciendo historia en las letras no solamente en República Dominicana, sino en México, Colombia, España, África, Italia. Un editor que es un apasionado de las letras. Y aquí me voy a tomar hoy un café con él. Me refiero al escritor, al poeta, al editor Basilio Rodríguez Cañada. Bienvenido a Letras de Café. Muchas gracias, querido Marino. Bien hallado. Es un placer estar en este programa cultural que he tenido ocasión de ver en un par de ocasiones y que me parece que es necesario. Déjame decirte que en esta nueva etapa empiezo contigo. Empiezo contigo a caminar esta nueva ruta de Letras de Café, donde vamos a innovar. Vamos ahora no solamente a grabar aquí, sino también vamos a grabar en el exterior. Vamos a hacer algunos programas. Estamos comprando algunos equipos para modernizar este programa. Pero hoy estamos para hablar de ti, de tu labor, de tu hacer, de tus preocupaciones, de tus inquietudes, de tus motivaciones. Así que lo primero que quiero preguntarte, porque de eso se trata este programa, de que los amigos que ven conozcan no solamente al escritor, sino a la persona. ¿Cuándo tienes tú, Basilio, contacto con la palabra? Bueno, como tú has dicho en un par de actos públicos que he tenido ocasión de escuchar, el hombre es un ser comunicativo. Por tanto, desde que nacemos estamos estableciendo un vínculo comunicativo con los demás. Primero empezamos a pergeñar palabras, luego intentamos articular discursos y al final pues aprendemos, ¿no?, a mantener silencios. Cuando yo empiezo a leer y a escribir, es decir, ya con un cierto fundamento, con una razón de ser, pues es en plena adolescencia, en el proceso formativo. Todos estamos en la escuela y ahí tenemos la obligación de hacerlo, pero también empecé a sentir la necesidad de comunicarme, de emular, imitar a esos autores a los que teníamos que leer, y emborroné algunos cuadernos, algunas libretas con versos ripiosos, con historias que eran prestadas, puesto que me quedaba el eco, ¿no?, de esas historias y el deseo de haber protagonizado parte de ellas, y yo intentaba, pues a través de las mías, sentirme un poco también protagonista. Y desde luego también utilicé la palabra para intentar enamorar, ¿no?, a una jovencita con trenzas que por aquel entonces yo pensé que iba a ser mi amor definitivo. Pero luego ya con mayor seriedad, con mayor fundamento, cuando me planteo una cierta responsabilidad con respecto a lo que estoy escribiendo, porque soy consciente de que lo van a leer otras personas, de que va a permanecer y que el día de mañana, pues a lo mejor eso puede hacer que me sienta distinto, incómodo incluso por haber compartido esas intimidades, pues es prácticamente en torno a los 17, 18, 19 años, cuando ya empiezo a plantearme que sí, que quiero tener esa responsabilidad de llegar al lector, de ofrecerle sentimientos, emociones y vivencias, pero transformadas en literatura, en poesía, en narrativa. ¿Quién leía en tu casa? Porque déjame decirte algo. En este programa tratamos de buscar el alma del escritor, de conocerlo. Pues yo te voy a abrir el alma y el corazón del escritor y del amigo.
Yo soy hijo y nieto de agricultores, querido Marino. ¿De qué provincia? ¿De qué espacio? Provengo de un pueblecito del ámbito rural extremeño, de un pueblecito de Badajoz, de aproximadamente unos 5.500, 6.000 habitantes. Ahora ha ido perdiendo población porque se produce un éxodo, una emigración a las grandes ciudades. Y yo vivía allá hasta los 10 años. Mi pueblo se llama Navalvillar de Pela. Y pues allí fui feliz en una infancia en la que estuve en contacto con la naturaleza. Como te decía antes, yo soy hijo y nieto de agricultores, por tanto, mis padres, mis tíos, mis abuelos, todos ellos trabajaban en el campo. Mi padre también, además, era ganadero y pasábamos temporadas en una finca campestre donde, bueno, pues estábamos parte de la familia, porque antes se vivía, ¿no?, de esa forma, ¿no? Cuando se compartían pues no solo las tareas de las distintas cosechas, sino que también a lo mejor pues se mantenían ganaderías entre varias personas de una misma familia. Y allí pues tomé contacto, como te digo, con pues las personas y con los elementos que estaban a mi alrededor. Los animales eran mis amigos. Me encantaba sentirme mimetizado, ¿no?, con esa naturaleza, con ese ámbito rural, pero no obstante, pues también estaba en el proceso de escolarizarme. Tenía que pasar temporadas en el pueblo y temporadas en la finca, lo que hacía que me sintiese feliz, realizado. Yo estaba a gusto, yo realmente era muy feliz en la infancia. ¿Qué leía Basilio en esa época? Pues no lo recuerdo, te soy sincero, porque cuando ya he empezado a leer con más fundamento, con más seriedad, es en la adolescencia. Cuando mis padres a los 10 años toman la decisión de dejar ese ámbito rural y emigrar a la gran ciudad. Dentro de lo que se podrían denominar las últimas oleadas de emigración interna, los pueblos fueron quedándose despoblados y las grandes ciudades empezaron a tener un cinturón de pequeñas localidades que se convirtieron en ciudades de centenares o incluso de millones de habitantes. En esa etapa, pues mis padres, como digo, precisamente para darme una mejor formación, para que yo tuviese mejores posibilidades de futuro, decidieron emigrar a Madrid. Y yo me sentía absolutamente desconcertado porque de estar, como te digo, en contacto casi mimetizado con la naturaleza, una mañana me encontré en una jungla de asfalto y hormigón. Y en una calle donde el ruido, el tránsito era tremendo. Recuerdo que nuestra casa, en nuestro bloque, tenía en la parte comercial de abajo una juguetería. Y la sensación de frío, de orfandad, estaba por supuesto con mis padres y pues está el camión repleto de esos muebles que eran los que formaban parte de nuestro domicilio, de nuestra casa, de nuestro hogar, pero estaban allí empaquetados, ¿no?, en un camión. Y además mi madre tomó la decisión de llevarse sus macetas. Las aspidistras y azaleas estaban también ahí junto con el resto de muebles. Yo me preguntaba, ¿pero qué se les habrá perdido, ¿no?, a las azaleas y las aspidistras en un lugar como este? Un lugar que, como te digo, era gris, porque además, aunque era el final del verano, era finales de agosto, pero era un día feucho, ¿no? Y me encontré absolutamente perdido, desorientado. Y en esos primeros momentos, lo que sí recuerdo es que había en la esquina de nuestra calle una señora que vendía tebeos. Vendía e intercambiaba tebeos, ¿no? Y yo, para combatir el desconcierto, me refugié en la lectura. Leía normalmente cómics, tebeos o historias y aventuras, ¿no?, de personajes que se convirtieron
en mi compañía habitual. Y ahí es donde me habitué. Primero, como te digo, a leer y luego ya empecé a pergeñar, ¿no? Alguno de esos versos primerizos, totalmente inexpertos, con la idea de establecer una comunicación con un hermano imaginario, con otro yo, porque soy además hijo único, ¿no? Imagínate lo que eso supone. Tienes que dejar todas tus amistades, tu familia, un lugar en el que cuando salías a la calle todo el mundo te saludaba y te conocía, por otro en el que eres totalmente ajeno para todo lo que te rodea, ¿no? No me costó mucho, obviamente, en esa edad establecer nuevos vínculos de amistad, pero al principio, sobre todo, fue algo muy frustrante y por eso, ya digo, la lectura me abrió nuevas perspectivas, nuevas puertas con las que, bueno, pues de alguna forma establecer esa comunicación primero conmigo mismo y luego empezar a comunicarme con los demás. ¿Cómo te sientes más cómodo, Basilio? ¿Escribiendo poesía o escribiendo narrativa? Pues va por etapas, Marino. En mi adolescencia comencé con la narrativa. Recuerdo que intentaba emular, recuerdo un cuento que titulé incluso El viejo y el mar, ya sabes, Claro. imitando a Hemingway, pero de mucha peor calidad. Sin embargo, me impactó mucho, ¿no? Su historia. Yo quería escribir algo similar. En esa etapa me gustaban los relatos, me gustaban los cómics, me gustaba, e incluso empecé a leer novela. No sé si aquí existía una serie que se llamaba Los Cinco. Eran 5 amigos que pues vivían distintas aventuras, peripecias, ¿no? Me aficioné a ese tipo de lectura porque, como te digo, me encontraba muy solo, me encontraba totalmente fuera de contexto, ¿no? Y tenía que llenar esas horas de incertidumbre. ¿Entiendes tú, Basilio, que en pleno siglo XXI, siendo tú un hombre de 2 siglos, del siglo XX y del siglo XXI? Lo cual me preocupa ya. No, al contrario, ahora es que está empezando. Se ha perdido eso, porque yo cuando te escucho, recuerdo que en mi pueblo, yo soy de una región del sur del país. O sea, yo soy de Barahona, de una provincia. Y en esa región llegaba pocos intelectuales, pero sí había un movimiento cultural muy amplio. Teníamos un Ateneo sostenida por el ayuntamiento de la provincia, una pequeña biblioteca, y existían 2 puestos de revista. Había una señora que llevaba revista a mi casa, Manuela, y había un señor que tenía una imprenta, pero también que vendía revista y lo que nosotros en esa época le llamábamos los cómics, pero le llamábamos muñequitos. En esa época yo coleccionaba Batman, Calimán, Memín, Rico Malpacto, el Pato Donald, el Oso Yogi, varios cómics. Ese fue también mi primer contacto. Y el cine, era un amante del cine, porque en esa provincia distante esa era la forma. Sin embargo, luego vinieron los libros duros y veo que tu inicio también tiene los mismos que el mío. Tú como editor, me gustaría saber después de esta primera pausa, ¿cuál es tu visión en pleno siglo XXI? Si eso se ha perdido, si se sigue fomentando. Pero vamos a la primera pausa del programa.
A la verdad que el tiempo vuela, amigo Basilio, contigo hablando. Te preguntaba en el primer bloque, al final del primer bloque, si tú entiendes que esa práctica que había en el pasado se ha perdido en el presente. Yo creo que la palabra y la imagen siguen teniendo una vigencia absoluta. Tengo 3 hijos que apenas acaban de salir de la adolescencia y he seguido muy de cerca todo su proceso evolutivo y no he querido tampoco forzar situaciones por el hecho de ser escritor o editor. No he querido apabullarles, no he querido obligarles, ¿no?, a que sean distintos a sus compañeros y compañeras de clase, ¿no? Me ha gustado, eso sí, estar pendiente de cuáles eran esos hábitos, esas costumbres nuevas para compararlas con las nuestras, ¿no? Y ellos siguen teniendo también la necesidad de comunicarse primero. Y por otro lado, pues han descubierto efectivamente la magia de la palabra y de la imagen, pero a través de las nuevas tecnologías. Eso es una realidad. Desde que son pequeños han estado manejando móviles, tablets, una serie de instrumentos que nosotros no teníamos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tuve que recurrir a los arcones familiares donde algún viejo antepasado cuya personalidad desconozco, ignoro, pues se le ocurrió en un momento dado tener una serie de libros. Yo no tuve una nutrida biblioteca a mi disposición, sino que encontré una serie de libros con los que despertar mi imaginación. Aunque realmente quien me despertó la imaginación literaria fue mi abuela materna, mi abuela Inés, que me narraba cuentos junto a la lumbre, especialmente en las noches frías del invierno, y donde dejaba volar mi imaginación con, ya digo, historias reiterativas, porque prácticamente me contaba casi siempre los mismos cuentos, pero con diferentes finales, con diferentes personajes e historias. Ese fue mi primer contacto con la literatura. Al igual que yo he procurado con mis hijos también abrirles esa puerta para que ellos decidan si quieren permanecer ahí o no. Y luego pues me he encontrado con realidades muy distintas. Han tenido que leer por obligación y mis hijos mayores, los 2 chicos, pues no son grandes lectores. En cambio, mi hija, la pequeña, es una supralectora. Es decir, es una persona que lee de manera continuada sin haber tenido, ya te digo, unas influencias distintas a las de sus hermanos por decisión propia, porque le gusta, porque disfruta con ello. Pero desde que era pequeña, ¿no?, ha tenido esa afición. Lo cual es muy representativo porque en la sociedad española un 75% se declaran lectores. Pero ahí están, desde los que leen, si acaso, un libro al año, hasta los que yo denomino supralectores, que son las personas que consumen literatura habitualmente, que leen de continuo, ¿no?, y que son los que alimentan el mercado editorial. Y fíjate qué curioso, el perfil de esas personas son de entre 20 y pocos y 50 y tantos años, profesionales independientes y mujeres. Bueno, pues a lo mejor es que resulta que efectivamente quienes están sosteniendo el mercado editorial actualmente son las mujeres, las que tienen mayores deseos de interactuar desde el punto de vista de la palabra escrita son las mujeres. También eso vemos que en los rankings de superventas es algo que podemos constatar, que hay muchas mujeres que están en los primeros puestos. Pero yo creo que la magia no se ha roto, se ha transformado. Y la irrupción, como digo, de las nuevas tecnologías y esa confrontación constante entre palabra e imagen, pues la estamos viviendo de una manera diferente a como la vivimos antaño. Antaño, por ejemplo, en mi pueblo, antes de marcharme a la gran ciudad, para que te hagas una idea, la primera televisión que llegó nos reunía
pues a toda la calle y parte del pueblo, porque era algo tan novedoso que en casa de esos vecinos que acogían no solo a familiares y a los de la vecindad cercana, sino a cualquiera que quisiera, pues íbamos todos con nuestras sillas, nos sentábamos allí enfrente de ese aparato en blanco y negro y era una caja mágica, donde veíamos los toros, donde veíamos las películas de Marisol, donde, en fin, se nos abría, como digo, una nueva puerta a la imaginación, a la creatividad. Eso ahora, pues es algo que los chicos ven desde que son pequeños, pero con unas perspectivas tremendas, mucho más inimaginables, ¿no?, de lo que nosotros pudimos vivir. Y eso hace que su curiosidad, pues efectivamente puedan saciarla también de manera distinta. Pero algunos, muchos, lo siguen haciendo a través de la lectura, y eso yo creo que es algo que se ha podido constatar en la pasada pandemia que nos encerró a toda la humanidad. Tuvimos que paralizar nuestra actividad diaria y fuimos todos encerrados en nuestras casas. Basilio. ¿Y cuál fue la actividad? Permíteme solo esto. ¿Cuál fue la actividad preferida a nivel global? La lectura, por delante de las series de televisión y las películas. Eso es muy sintomático, creo yo. Yo creo que sí. A propósito, hablando de la lectura, Basilio, ya es tu segunda vez que viene a la República Dominicana en el marco de la Feria del Libro. ¿Qué novedades trae tu casa editorial? Eres de los pocos editores internacionales que están invitados a la Feria Internacional del Libro 2025. Quisiera saber qué novedades trae, cuáles son tus planes en el futuro y cómo te ha ido en el marco de la feria, no solamente en términos de venta, sino en la relación editor-escritor. Pues efectivamente tengo el placer de estar por segundo año consecutivo invitado a la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, que fue un auténtico descubrimiento el año pasado, te confieso, porque aunque es una feria chiquita en comparación con las grandes ferias de Frankfurt o de Guadalajara, México, incluso con respecto a la de Madrid, es una feria que está organizada con mucho mimo, con mucho cariño, y eso se nota, se percibe, que los organizadores quieren que nos sintamos todos bien acogidos, los libreros, los editores, los autores y también los lectores. De hecho, ayer destacaba una de las virtualidades de esta feria, ¿no?, que es que tiene un proyecto que yo no he visto en las ferias de Europa, de África, de América, a las que voy habitualmente, y es el proyecto de Bonolibro. Ese proyecto implica que se compran libros a los libreros, a los editores, y se ponen a disposición de los lectores, de los visitantes. Es cierto que se les pide que participen en las actividades, pero eso es algo que yo no he visto en ninguna feria, que se regale a los visitantes obras que son novedades. No estamos hablando de que se les regale libros antiguos, viejos, carentes de interés. No, novedades editoriales que se están vendiendo en los distintos stands, ¿no? A mí eso me parece muy loable. Es una forma de democratizar la lectura y la literatura. Y eso lo he visto solo en esta feria. Por hablar de un proyecto en concreto, seguro que hay muchos más que son novedosos. Y para mí ha sido una experiencia, tanto la del año pasado como la de este año, muy positiva, porque por un lado, efectivamente, pues ves que tu trabajo, el fruto de tu trabajo, las novedades editoriales tienen una excelente acogida por parte del público y los lectores. Por otro lado, pues efectivamente me está permitiendo conocer el panorama de la creación, el panorama de los escritores y escritoras dominicanos actuales, que me interesa muchísimo porque yo llegué por primera vez a este país en el año 2014, Marino, como bien sabes, intentando establecer aquí una cabeza de puente de nuestro proyecto editorial. Cualquier proyecto editorial español que se precie tiene que tener presencia en Hispanoamérica, porque aquí es donde realmente hay lectores que sustenten ese mercado editorial. En aquel momento no fue posible encontrar el eco que yo buscaba,
pero el año pasado sí lo encontré. Y por eso este año queríamos venir con una serie de novedades editoriales, primero que describiesen las peculiaridades de nuestro proyecto editorial. Y por otro lado, efectivamente, que entre esas novedades estuviesen obras, libros de autores dominicanos contemporáneos. Y para responderte, pues hemos traído obras que yo creo que son muy sugerentes. Por ejemplo, La ciudad de las palabras, una antología de 14 arquitectos y arquitectas que además escriben, que son narradores o poetas. Una obra coordinada por José Enrique del Monte, un arquitecto, poeta, también gestor cultural, una persona que fue nuestro primer autor, al que publicamos en ese año 2014 al que me refería antes cuando vinimos, y que, bueno, pues es una obra que está teniendo un eco magnífico. Cuando visitó nuestro stand, el ministro se interesó por esta obra, el viceministro de Cultura también. Ayer visitó la alcaldesa de la municipalidad de Santo Domingo y compró ese libro también en nuestro stand. Es decir, que está teniendo una excelente acogida. En la presentación que hicimos el otro día, que estaban presentes la mayor parte de los autores, pues fue muy emotivo, ¿no? Ver cómo profesionales que tienen ya un amplio reconocimiento a su carrera como arquitectos, pues algunos de ellos se iniciaban en la escritura con mucha ilusión, ¿no? Con una serie de textos que para ellos tenían un significado especial. Bueno, pues esa es una de las novedades que hemos traído. Hemos traído igualmente una novela, Narciso, de Fernando Cabrera, un autor, profesor, más conocido como poeta, que ha tenido también una repercusión importante, un grueso volumen que presentamos primero en su localidad de residencia y en la propia feria el fin de semana, y la verdad es que es una novela que yo creo que describe muy bien la sociedad dominicana y, por extensión, las distintas sociedades americanas, ¿no?, de la década de los 80, de los 90, y que pues nos ha permitido llegar a un público que no es únicamente el de la capital, sino también las provincias, las zonas periféricas. ¿Perdón? El de su región. El de su región, a eso me refiero, que normalmente en todos los países se tiende a un cierto centralismo cultural o literario, pero nosotros hemos querido salir de ese centralismo, hemos ido, ya te digo, a su región, a su zona, y la verdad es que ha sido una experiencia muy grata, porque te das cuenta de que ahí todo el tiempo incluso transcurre de manera diferente, pero la manera en que se concibe la cultura y también cómo las nuevas tecnologías han abierto esas ventanas a un ámbito que antes era imposible llegar. Ahora mismo se puede trascender precisamente a través de esas nuevas tecnologías y tener una mayor difusión. Entre las novedades editoriales que traemos, pues no sé, yo sé que tú eres muy pudoroso, pero yo estoy muy orgulloso de un poemario titulado Tras la puerta, de un tal Marino Berigüete, que ya había sido presentado en la Feria del Libro de Madrid, donde tuvo un gran reconocimiento, en la Feria del Libro también de Bogotá, en la Filbo de Colombia, y que, bueno, pues vamos a llevar a la Feria del Libro de Guadalajara en noviembre y diciembre, porque de alguna forma pues todos nuestros libros que son novedades pasan por ese circuito internacional cada año, ¿no? Y yo estoy muy satisfecho de ese libro. Yo espero que tú también, que estés muy contento con ese libro, ¿no? No solamente estoy contento con ese libro, estoy satisfecho con el editor, bueno, por la forma como el editor trabaja. Pero hoy se trata de ti. Sé que tú también traes una novedad, Caminante del Silencio, sí. un libro espejo entre uno de los poetas más queridos en América Latina, en el habla hispana. Uh-huh. Un escritor que lo popularizó mucho Joan Manuel Serrat, uh-huh, con esas canciones
caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Se hace camino al andar. Y no he mencionado el nombre y estoy consciente que ya todo el mundo Claro. sabe que es Antonio Machado, Correcto. bajo el título de Caminante de Silencio. ¿Qué significa esa obra para ti? Pues para mí ha Basilio. sido una ocasión propicia, porque este año se celebra el 150 aniversario del nacimiento de uno de los grandes poetas de las literaturas hispánicas, yo diría que de la literatura universal, pero sobre todo un poeta ético, un poeta con valores, un poeta consecuente, un profesor y una persona consecuente que dentro de lo que yo suelo llamar la guerra incivil española optó por el bando republicano, lo que implicó que perdieron la guerra y que tuvieron que dejar su vida, exiliarse en su caso además para morir en Coyur. Pero dejó tras de sí un ejemplo de vida y sobre todo una obra magnífica. Y yo he querido recuperarlo porque precisamente Machado, Lorca, entre otros, fueron esas lecturas de adolescencia y primera juventud a las que me refería antes que me abrieron las puertas de la literatura y de la poesía, de la gran literatura y la gran poesía, y que yo intenté emular y que sigo intentando hacerlo, ¿no? Y por eso pues me sentía en deuda con un autor como Machado, que efectivamente me inspiró, pero que sobre todo, pues como te decía, dejó un legado tras de sí que a veces pues olvidamos, ¿no? Aunque sea uno de los autores que aparece en los currícula de estudios, tanto en los de escuela primaria como en secundaria como en la universidad, pero parece que nos olvidamos también porque se vive el presente y la novedad de una forma casi obsesiva, ¿no? Y ellos son los que sembraron la simiente de la buena literatura actual, de la gran literatura, y yo he querido establecer con él un diálogo como agradecimiento, como muestra de gratitud por lo que recibí de él a través de su obra. ¿Te ha influido en la poesía presente sus textos leídos en el pasado? Sí, vamos a ver. Machado representa una de las estéticas mayoritarias dentro de la literatura y de la poesía actual. Es la denominada de línea clara, la poesía de línea clara, es decir, esa poesía que se entiende, que llega al gran público. Aunque en su caso pues también es muy simbólica y tiene ciertos tintes metafísicos, pero es una poesía que se encuadra en esa estética que ha sido la mayoritaria, como bien sabes, porque tú tienes algunos estudios con respecto a esa estética. Y bueno, pues es un autor de referencia obligada, ¿no? Dado que sus textos, como tú dices, han inspirado a otros muchos autores y también a otros artistas, cantautores. El caso de Serrat es muy representativo porque él universalizó algunos de sus temas a través de la música. Pero, como te digo, también conviene de vez en cuando acordarse de estos hombres que fueron un ejemplo de vida. No solo su obra es representativa y valiosa, sino también su personalidad creo que hay que reivindicarla, ¿no? Un hombre de bien, un hombre que efectivamente fue consecuente con sus ideas y tuvo que pagar un precio por ello, ¿no? Pero que se mantuvo en esa actitud, como te decía antes, ¿no? Ética hasta el final, ¿no? Yo sé que muchos escritores dominicanos hoy están mirando este programa. Algunos de ellos inclusive ya se han reunido contigo con fines de ver si es posible publicar su obra, su texto, que pueda ser conocido en el exterior, porque el escritor dominicano, yo siempre he dicho que cuando escribe para que sus libros estén aquí es casi un escritor desconocido. Nosotros queremos saber cuáles son
tus planes con la República Dominicana, con los autores específicamente que te han abordado, que sienten que su texto tiene la calidad suficiente para poder cruzar el charco y poder esa voz expandirse entre nuevos lectores? Pero espero que me responda en la segunda pausa. Esta es Letra de Café. Hoy conversamos con el escritor español Basilio Rodríguez Cañada, editor, que lo tenemos hoy aquí conversando una vez más, de tantas que lo vamos a tener aquí, porque yo espero que cada año que venga podamos hacer esta conversación con un café donde realmente las palabras hierven totalmente. Así que un café con sabor, ¿no? Con sabor. Pues mira, nuestros planes con respecto a los escritores de República Dominicana son diversos y yo creo que ilusionantes. En esta feria, como muy bien has explicado tú, estamos teniendo contacto con autores muy diversos. Algunos que hemos buscado nosotros, otros que nos ha propuesto incluso la organización de la propia feria porque han manifestado interés y nos estamos reuniendo con ellos en el salón de negocios, ¿no? Y lo que estamos percibiendo es que efectivamente las obras que hemos traído, tanto el año pasado como este, han suscitado interés por parte de los propios escritores de formar parte de lo que a mí me gusta llamar la familia Sial Pigmalión. Una familia compuesta por más de 2.650 autores de 4 continentes, de muchos países y de 4 continentes. Una familia en la que lo que se pide para formar parte de ella es tener calidad literaria y también calidad personal. Yo quiero poderme comunicar con los autores con franqueza, ¿no? Con sinceridad, de una manera franca y que, ese endioseamiento que se suele tener en este ámbito, esa egolatría, que no sea exagerada, que moderemos, ¿no?, las formas y maneras. Yo también, como escritor, es decir, quiero personas con un trasfondo humano. Si estábamos hablando antes de don Antonio, pues en esa línea, ¿no?, con dignidad, con ética. Y la verdad es que tenemos ya proyectos para el 2026. Por ejemplo, pues vamos a poner en circulación en la próxima feria un volumen dentro de nuestra colección Territorios Literarios, que es una colección que nos permite recorrer el mundo, especialmente aquellos lugares, ciudades, parajes o países que se distinguen dentro del ámbito literario, dentro del mundo del libro, con un volumen titulado Santo Domingo, Territorio Literario. En ese volumen, que van a participar una treintena de autores y que no los va a seleccionar el editor, sino que va a ser el coordinador, vamos a reescribir la historia y los mitos de esta ciudad a través de la literatura. Es decir, vamos a crear nuevas historias o vamos a actualizar viejas historias de antaño, ¿no?, que tuvieron un significado especial y que vuelvan a tenerlo para presentar a la ciudad, cuyo nombre lleva una Feria Internacional del Libro, ante el mundo como un enclave literario, un enclave en el que la literatura y la cultura está viva. Ese es un proyecto que está en marcha. Otro de los proyectos que a mí me ilusiona más es publicar la antología del canon de la poesía dominicana actual.
para lo cual, pues, bueno, hemos invitado, ¿no?, a un antólogo coordinador que asuma esa gran responsabilidad, porque el decidir que 10, 12 o 13 poetas son los imprescindibles, los fundamentales, los que van a pasar a la historia de la literatura dominicana, es una gran losa, ¿no? Porque hay que tener también un criterio para seleccionar a esos autores, y hay que dejar fuera a muchos que a lo mejor pues podrían haber estado dentro, pero por circunstancias y por una limitación, ¿no?, en cuanto al número o a las exigencias para estar ahí, no van a poder estar. Pero yo estoy seguro que los que estén sí que van a ser los poetas esenciales, ¿no? Y tú sabes a qué me refiero. Sí, una de las principales características que señala el antologador no se incluye, investiga, lee, huele, lee la mayoría de sus contemporáneos, establece un criterio de cuántos libros, por ejemplo, ha publicado. Un poeta que publique un libro no es poeta todavía. Uh-huh. Cuando publica 2, está simplemente marcando un paso. Cuando publica 3, ya empieza a despertar. Uh-huh. Y cuando publica 4, ya tiene los ojos abiertos y maneja el lenguaje. Y no solamente que maneja el lenguaje, sino que ya tiene un criterio de lo que es la poesía a nivel universal. Ya conoce los contemporáneos, ya conoce los poetas del 27, ya se ha leído a Baudelaire, ya ha rebuscado y ha metido la mano en Rilke, y ya realmente es un poeta conocedor. Y se supone que tiene ya una voz propia. De la magia, y se supone que ya tiene, como tú señalas, voz propia. Entonces, esa antología que tú señalas con tanta ilusión, es una antología que va a presentar dentro de la constelación 12, 14 estrellas del universo poético de la República Dominicana, que la gente podrá mirarla, pero si alguien quiere también hacer su propia antología, pues claro, que la haga también. Claro. Pero esa usted puede estar seguro que será una de las mejores antologías contemporáneas que se hayan hecho, porque no se va a hacer por el amiguismo, no se va a hacer con autores preferidos, sino se va a hacer con un criterio de la calidad. Y eso yo creo que lo que estamos en la familia Pygmalion, lo primero que queremos es que el sello sea una marca pero fortalecida, no una marca entre compadres y amigos. Entonces, la nueva antología contemporánea o el nuevo canon contemporáneo que viene en el próximo año y que va a tener un festival, vamos a llamarlo así, de poetas que se va a presentar. Yo creo que será un coro de voces que harán una marca de la poética por donde caminar en el país. Claro, porque además, Marino, ten en cuenta que esos autores, que efectivamente tienen ya una obra publicada con un cierto reconocimiento, son las personas que cerraron un siglo y un milenio y han abierto otro. Es decir, una constelación, me gusta más el término que has utilizado, porque la generación es muy estricta en cuanto a edades. En la constelación hay convivencias de distintas generaciones o promociones, ¿no? Porque, bueno, pues cualquier generación de estas famosas o conocidas no eran realmente generación. La generación del 27 aglutinaba autores que pertenecían a distintas generaciones. La generación del 50 igual. Los novísimos, 3/4 de lo mismo, ¿no?
Entonces, efectivamente, en esa constelación pues van a convivir autores de distintas generaciones, aunque ya con una madurez intelectual y poética, ¿no? Y personal también. Entonces yo estoy muy ilusionado con ese proyecto. Me alegro, Basilio. Vamos ahí a la última pausa y en esa última pausa vamos a hacer una evaluación de la Feria del Libro. Perfecto. 2025. Seguimos aquí en RNN, el canal más moderno de los últimos años, en nuestro programa Letras de Café con el escritor, editor Basilio Rodríguez Cañada. Basilio, finalmente, ¿cómo tú evalúas esta Feria del Libro 2025 de la República Dominicana? Bueno, las ferias del libro se hacen habitualmente para reencontrarse con los escritores, con los autores y autoras, con los editores, con los libreros, es decir, con todos los componentes de la cadena del libro. Y también se hacen para buscar nuevos lectores. Y yo creo que dentro de esa parcela de búsqueda de nuevos lectores, esta es una feria que me sorprendió ya el año pasado por la cantidad de chicos y chicas, de niños y niñas que vienen a la feria. Entonces, yo creo que vamos a focalizar, si te parece, nuestro interés también en esos futuros lectores que de alguna forma son los que en el contexto literario y editorial nos van a permitir permanecer el día de mañana. Y yo, como agradecimiento a estos jóvenes lectores, sabes que hemos puesto en marcha un nuevo proyecto. Un proyecto que de alguna forma sintetiza y resume toda nuestra experiencia. Es decir, vamos a tomar una obra que es un clásico de la literatura universal, de las letras hispánicas, como El Quijote, y vamos a intentar que llegue a todos, a los mayores, a los lectores expertos, pero también a esos lectores que están en ciernes, que se están haciendo todavía, que acaban de incorporarse al mundo de la lectura. Y para ellos el próximo año vamos a intentar tener un proyecto que yo creo que va a ser muy sugerente para todos. El Quijotico, un Quijote adaptado al lenguaje de los niños e ilustrado por niños de este país, por niños dominicanos, para que se sientan copartícipes, para que se sientan parte de la obra, para que vean ahí dibujos suyos o de amigos o de niños como ellos y sepan que eso es patrimonio de todos nosotros. Ese es un proyecto que nos ilusiona muchísimo y que esperamos tener también el próximo año. Como ya digo, síntesis de nuestra experiencia aquí. Aquí hemos encontrado el cariño, la acogida, el reconocimiento de nuestro trabajo. Hemos encontrado un potencial importante en cuanto a autores para incorporar a nuestra familia, la familia Sigal Pigmalión. Y hemos encontrado también a lectores ávidos de nuestras propuestas. Queremos esos lectores más jóvenes que se conviertan también ellos en autores o en coautores de una obra como es El Quijote. Tiene un significado tan profundo para todos los castellanoparlantes y para todos los escritores y editores. Eso yo creo que podría ser una síntesis, dado que lo que se ha podido constatar en esta feria es esa convivencia armónica de grandes y chicos. En el pabellón infantil veíamos a los padres, a los abuelos, a los docentes, junto con los niños, escuchando a los autores y autoras de literatura infantil y preguntándoles, interesándose por su quehacer y haciéndoles sugerencias, ¿no? Porque ellos también tienen la potestad
de decidir si es adecuado, si es bueno o es malo lo que se les está ofreciendo. Y eso fue muy hermoso ver esa comunicación, esa interacción entre ellos. Muy bien tu concepto. ¿Cómo te han tratado en la feria, la dirección ferial? Se ha hecho mucho hincapié de que se le ha dado un trato digno a los escritores. ¿Y cuántos escritores trajo Pigmalión a la Feria del Libro? Porque veo que tiene que andar en un autobús. Sí. Pues mira, nos han tratado bien, como han tratado bien a todos los colegas que conozco, a todos los editores y a muchos libreros. He visto que se les trata con consideración, con respeto, ofreciéndoles la posibilidad de presentar sus obras, de realizar actividades. No es algo que se haya hecho exclusivamente con nosotros porque podamos aportar ese barniz de internacionales, ¿no? No, he visto que a los nacionales también se les ofrece cobijo, respaldo. Creo que eso es muy importante. Y entre nosotros la convivencia ha sido también muy positiva. Me refiero entre los colegas, ¿no? que estamos, por ejemplo, dentro del stand de editores o los que están en otros stand específicos, ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente justifica una feria, ¿no? Que se haga para sumar, que se haga para que todo el mundo esté a gusto y se lleve unas impresiones y un saldo positivo de su estancia, no solo económico o material, sino también emocional. Eso yo creo que hay que tenerlo también muy presente. Y aquí, como dije al principio, lo que hemos percibido es que es una feria hecha, concebida con cariño. ¿Pero cuántos escritores traíste? Y nosotros hemos traído escritores de Colombia, de México, de Argentina, de Estados Unidos, de España, más los dominicanos. Una veintena de escritores aproximadamente. Muy buen aporte. ¿Cuántos años tiene Pigmalión ya en el mercado? Pigmalión está cumpliendo 28 años de trabajo editorial ininterrumpido. Casi 3 décadas, Marino, editando libros, más de 2.250 libros editados, señores, de distintos géneros. Señores, hoy realmente hemos tenido a Basilio Rodríguez Cañada, un editor español, pero ya se ha convertido en parte de América Latina. Lo podemos encontrar en una feria del libro en Bogotá, lo podemos encontrar en México, lo podemos encontrar caminando por los pasillos de la Feria Internacional del Libro aquí, como también lo podemos encontrar en la Feria Internacional de España, de Frankfurt, de Italia. Lo encontramos siempre con un libro en la mano, hablando sobre el libro. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este día. Te agradezco como escritor dominicano, te agradezco como lector dominicano las ofertas que siempre trae, que carga con ella desde un país más lejano para nosotros estar al día en la literatura. Gracias, Basilio, de nuevo, y espero volverte a ver, no en México, sino el próximo año, con nuevas novedades, con más impulso en tu tierra, la República Dominicana. Muchas gracias. Me he sentido ciertamente como si estuviese en mi tierra. Y eso es porque mi tierra chica, Extremadura, tiene muchas cosas en común con República Dominicana. Y gracias por invitarme a estas letras de café. La verdad es que el café estaba rico, aromático, pero la conversación ha sido muy jugosa, muy interesante. Y os deseo a todos los escritores y lectores dominicanos también que hayáis disfrutado de esta Feria Internacional del Libro y que presentéis vuestras propuestas a proyectos editoriales como el nuestro, que de alguna forma necesitan de esa interacción, de esa comunión entre todos los que formamos parte de este mundo maravilloso que es el mundo del libro. Y créame que nunca es tarde para empezar a leer. Hasta el próximo programa.